Hola, soy Laura de Supercrafty y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este organizador para tus rotuladores, que también puedes utilizar para lápices de colores, herramientas de modelado, pinceles o incluso brochas de maquillaje. Los materiales que vamos a necesitar son dos rectángulos de tela tipo loneta u otra tela fuerte de 28 por 58 centímetros. Otros dos rectángulos más pequeños de tela. Los que ves en la imagen son más pequeños que los que yo utilicé finalmente. Te recomiendo hacerlos de 5 centímetros de ancho por al menos 38 o 40 centímetros de largo. Y un elástico de 1 centímetro de ancho y que tenga de largo lo mismo que nuestro rectángulo del organizador, es decir, 58 centímetros. Este primer paso es opcional, ya que el elástico que yo tenía era de color blanco y como quedaba un poco soso y no pegaba mucho con la tela que iba a usar, voy a teñirlo con tintas Distress Oxide en este caso. Te puedes saltar este paso si quieres utilizar un elástico que combine mejor con el color de la tela que estés utilizando. Pero como sabes, aquí en Supercrafty le damos a todos los palos y hacemos un poquito de cada técnica. He puesto con el aplicador de tinta sobre una superficie no porosa varios colores de tinta Distress y lo rocío con agua con un spray. Y ahora ya podemos teñir nuestro elástico manchándolo con la tinta que tenemos en nuestra superficie de trabajo. Podemos aplicar más tinta según deseemos. Y te recomiendo usar guantes porque las manos quedan bastante manchadas y es un poco difícil quitar la tinta. A continuación vamos a empezar, en lo que seca el elástico, a hacer las tiras de nuestro organizador. Para ello tomamos las dos tiras de 5 centímetros de ancho y vamos a doblar 1 centímetro por cada lado y luego a la mitad, y posteriormente lo plancharemos para que se queden fijos estos dobleces. Al inicio de la tira vamos a doblar también un poco como ves en la imagen. Esto lo haremos solo en uno de los extremos. Planchamos esto así y lo llevamos a la máquina. Como he hecho yo, cosemos dos pespuntes, uno a cada lado. Ahora tomamos los dos rectángulos de tela y doblamos el lado más corto por la mitad y hacemos un piquete para marcar el centro. Aquí tenemos marcado ya dónde vamos a colocar nuestro elástico. Colocamos el elástico coincidiendo con el centro y lo trabamos con alfileres a ambos lados. Vamos a pasar un zigzag por los extremos para sujetarlo y después vamos a pasar varios pespuntes separados aproximadamente 2 centímetros entre sí para dividirlo y poder meter nuestros rotuladores. Deberemos hacer las divisiones suficientemente anchas para que nos quepan los rotuladores o brochas que queramos meter. Una vez cosido, vamos a poner encima el otro rectángulo con los derechos enfrentados hacia adentro y trabamos con alfileres todo alrededor. Vamos a coser todo alrededor, dejando en uno de los lados largos, como voy a marcar aquí con alfileres, una abertura de unos 10 o 15 centímetros para poder darle la vuelta después. Antes de coser vamos a colocar las dos tiras que hemos hecho en uno de los extremos, haciéndolo coincidir con el centro. Y trabamos con alfileres. Al pasar con el pespunte por encima de estas tiras, te recomiendo dar varias veces hacia adelante y hacia atrás para que quede bien rematado. Una vez lo tenemos cosido, vamos a cortar las esquinas y lo giramos del derecho por la abertura que habíamos dejado. Para volver bien las esquinas, te puedes ayudar, como estoy haciendo yo en este caso, por ejemplo de un palillo de madera. Ahora que ya lo tenemos del derecho, vamos a colocar bien las costuras y las vamos a planchar, incluida la abertura. Y una vez planchadas le pasaremos un pespunte todo alrededor.
Para que nos queden bien las costuras al plancharla, te recomiendo hacer un pequeño movimiento como si masajeáramos la costura, ahora lo vas a ver, para sacarla bien, porque si no se nos queda así doblada. Entonces damos un pequeño masajito con los dedos hasta que consigamos que la costura quede bien fuera, y entonces ya pasamos la plancha. De esta manera nos van a quedar las costuras perfectas. Y ahora sí, rematamos con un pespunte a unos 2 milímetros del extremo. Y ya tenemos nuestro organizador listo para meter los rotuladores o lápices, pinceles que queramos. Así quedan con todos los rotuladores dentro y solo tenemos que enrollarlo y atar las tiras para poder llevarnos nuestros rotuladores a cualquier parte. Y así es como queda nuestro organizador de rotuladores terminado, enrollado o totalmente extendido. Espero que te haya gustado esta manualidad y que la pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a me gusta y comparte, y no olvides seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.